Bienvenidas a Coleccionando Marcapáginas. Yo soy Yatis y en el vídeo de hoy, como habéis podido ver en el título, vamos a hacer la reseña de Una mirada a Alice B. Sheldon de James Tripty Jr. En realidad, el título y el autor es un poco engañoso porque son básicamente la misma persona. James Tripty Jr. era uno de los seudónimos de Alice B. Sheldon, una escritora de ciencia ficción de mediados del siglo XX que vamos a conocer bastante en profundidad en este libro. Está publicado por Crononauta y cuenta con la traducción de Carla Bataille-Struch. Lo primero que quiero dejar claro es que este no es un libro de relatos simplemente o una pequeña novela de Alice B. Sheldon. Es literalmente una mirada a Alice B. Sheldon. Le echamos un ojo a esta persona descubriendo cosas sobre su biografía y por supuesto también de sus trabajos que forman parte de su vida, pero no es lo único. A mí precisamente ha sido este toque, el hecho de que sea más un ensayo sobre Alice B. Sheldon que únicamente sus relatos, lo que me ha parecido que es el punto extra que ofrece esta edición. Para empezar, y como no podía ser de otra manera para ponernos en contexto, tenemos un prólogo que nos cuenta la biografía de Alice B. Sheldon, que básicamente fue una tía que lo hizo todo, o sea, tuvo una vida súper interesante. Fue espía, participó en la Guerra Mundial, hizo unos viajes increíbles y por supuesto es una de las pioneras de la ciencia ficción. Entonces es una mujer absolutamente, vamos, cuya vida es increíble y merece muchísimo la pena porque dices, como una persona puede hacer tantas cosas en una vida. O sea, es como vivir varias vidas en una, increíble. Y tras esto damos paso al primer relato. Mención especial a las ilustraciones tan chulísimas que tiene por dentro el libro justo antes de cada relato. Alice B. Sheldon era una mujer que luchaba muchísimo contra su identidad de género y contra el hecho de que no le gustaba ser mujer. No es que quisiera ser un hombre, es que no le gustaban las convenciones que había para una mujer. Y la única manera, la única vía de escape que encontró ella para poder escribir lo que quería sin sentirse juzgada, también por así decirlo, ponerse un disfraz para poder sacar su verdadera personalidad, es el de James Tripty Jr., un seudónimo con el que empezó a escribir ciencia ficción y con el que alcanzó la fama en este género. El primer relato es Houston, Houston, ¿me recibes?, precisamente escrito con el seudónimo de James Tripty Jr. Nos presenta el escenario de una nave que después de haber dado una vuelta al Sol empieza a sufrir bastantes fallos, se le han quemado varias partes y decide intentar contactar con la Tierra para pedir ayuda. El problema es que al otro lado del interfono, digamos, aparece la voz de una mujer. Y recordemos que estamos a mitades del siglo XX, donde por supuesto las mujeres no estaban ni incluidas en la carrera espacial, que lo estaban, pero no en esta clase de puestos, ¿no? Entonces, cuando escucha a una mujer dicen, me he vuelto loco, ¿qué está sucediendo? Y descubren que el mundo, en el tiempo que ellos han dado una vuelta al Sol, ha cambiado más de lo que esperaban. Es un relato que toca varios temas muy habituales en la ciencia ficción, ¿no? Los viajes al tiempo, las sociedades cómo cambian, sociedades matriarcales en contra de sociedades patriarcales, y de hecho es algo que, por ejemplo, vemos muchísimo en Ursula K. Le Guin, y aquí, como estaba escrito por un hombre, pues claro, entonces tenía como mucha más autoridad. De hecho, me hace gracia porque comentan que muchos de sus compañeros nunca pensaron que fuera una mujer y cuando decían que era una mujer, ellos defendían que era una capa y espada, que era un hombre. En fin, Alice. Y es muy curioso porque este mismo tema lo han planteado muchas mujeres, pero aquí estaba planteado desde el punto de vista de un hombre y es diferente. Tengo que decir que al principio me costó un poco entrar por cómo estaba escrito porque no estaba entendiendo nada. Tiene una especie de saltos temporales que al final te acostumbras, pero al principio es como ¿dónde estoy? Porque no te pone nada en situación. De hecho estás casi que en media res, digamos. Pero estuvo muy chulo y aunque es un tema que hemos visto muchas veces, realmente este fue uno de los primeros. Si el relato me gusta, lo que me gusta aún más son los posfacios que acompañan cada uno de los relatos. En este caso se llama Tierra de Mujeres. Y como digo, nos pone un poco más en contexto de la situación vital y social de Alice B. Sheldon cuando escribió este relato. Es decir, en qué momento se encontraba, se acababa de casar, por qué ocultaba su identidad, etc. Y cómo esto, su biografía, se relaciona con lo que ha escrito y con el éxito o no éxito de sus relatos. El siguiente relato es Esterilidad forzada de Raccoona Sheldon. Este era otro de los seudónimos que usaba Alice B. Sheldon para que se la relacionara más como una mujer, digamos, escribir con un nombre de mujer, pero no su propio nombre, o sea, seguía sin desvelar su verdadera identidad. Y es una historia que da mucho miedo, o sea, te pone los pelos de punta. Habla de una especie de epidemia que no se sabe hasta qué punto es una enfermedad o es una cosa psicológica o ambas, en la cual los hombres empiezan a básicamente violar y matar a las mujeres de una manera
absolutamente loca. Esto primero empiezan siendo como brotes puntuales y luego cada vez se va extendiendo más. Y está escrito por medio de cartas y mensajes que se envía una mujer que está en Estados Unidos, que es donde está ocurriendo, con su marido que está investigando, bueno, él es biólogo, epidemiólogo tal, en Colombia, si no me equivoco. Entonces, es como ella le va poniendo al día de lo que va sucediendo de una manera pues muy paulatina, porque no le quiere preocupar. Y como él va siendo cada vez más consciente de lo que ocurre, es una enfermedad que se está transmitiendo y que finalmente todos los hombres son peligrosos, digamos. Da mucho miedo, de verdad os lo digo. O sea, lo lees y dices, madre mía, qué mal rato. Es un miedo psicológico, por supuesto, no es una cosa como de terror al uso, pero qué mal rollo, todos los hombres intentando violar a todas las mujeres. Patriarcado en su enésima potencia. Bueno, yo de verdad me dejó muy mal cuerpo y de hecho hay partes que prefiero olvidar porque me dejó muy mal cuerpo, y en parte también me recordaba un poco algunos de los preceptos del cuento de la criada. Un poco, por supuesto, el cuento de la criada es posterior, digo que esto puede ser una inspiración. Tierra de Hombres es el posfacio de este relato y donde nos cuentan que fue uno de los últimos escritos que pudo hacer antes de que se revelara su identidad. Se revelara que James Tripti Jr. era ella, que también era Raccoona Sheldon, etc. Fue un momento muy importante porque ella había gozado de mucho prestigio durante muchos años, pero aunque admiraba que otras compañeras como Ursula K. Le Guin fueran capaces de escribir con su nombre femenino, ella no se sentía capaz. Y esto fue una especie de salida del armario, que la sacaran de donde ella quería estar de manera muy forzada, y también fue un poco el inicio del descenso de su popularidad. Ella siempre lo defenderá, mis escritos no fueron peores. De hecho, mucha gente puede pensar que algunos de sus mejores relatos fueron escritos ya bajo su verdadero nombre. Pero la sci-fi, la ciencia ficción y las mujeres no se la tomaban tan en serio. Y esta es una prueba más del machismo que había en la literatura, que había en el género, bueno, que hay, pero bueno, que sobre todo entonces había, y cómo ella de repente dejó de ser tomada en serio como una pionera, como una mente privilegiada, como una gran escritora en el momento que se supo que era una mujer. Lo mejor que podemos hacer es el tercer relato que compone esta especie de antología y vuelve a estar firmado por James Tripti Jr., aunque en este momento ya se sabía que era Alice B. Sheldon. Es un relato que me dio muchísima ternura, que no sé por qué conecté un montón con él, me gustó muchísimo, me gusta también bastante cómo está escrito, creo que es el que más me gusta de los tres, cómo está escrito, y que nos habla de una joven exploradora que decide pues irse a explorar el mundo, el universo, con su pequeña navecita, y que encuentra en su primera parada a una curiosa compañera. No quiero contaros mucho más, pero sí que os digo que es un tema que hemos leído ya varias veces en ficción, que se ha tratado de varios puntos, y de esta manera se trata desde una humanidad y, no sé, desde un sentimiento súper bonito, se crea una amistad, un vínculo precioso, y me gustó un montón, aunque tiene esa parte un poco descorazonadora que tiene siempre la exploración en el universo, en la inmensidad del infinito. Creo que está muy chulo, es muy bonito, de verdad, muy bonito. Y ya por último tenemos una especie de ensayo, que es un discurso que dio Alice B. Sheldon, ya con su verdadero nombre, que se llama Una mujer escribiendo ciencia ficción. Y va pues de eso, de su experiencia como mujer escribiendo ficción y con las cosas que os he comentado, cómo cambió la percepción del mundo y la percepción de la calidad de sus escritos cuando se supo su género, ¿no? Habla pues eso de la valentía que hay que tener, habla de las injusticias que sufre y también habla del amor por la ciencia ficción. Pero todo ello teñido con un tono de desesperanza y de tristeza muy grande. Concluye el libro con un posfacio, con el mismo título, una mirada a Alice B. Sheldon, que es un poco un resumen, una reflexión final de todo lo que hemos leído. Yo personalmente creo que este libro es un viaje maravilloso para conocer a la figura de Alice B. Sheldon. No es como si de repente leyeras sus relatos así como ¡hala, toma, léete un relato y disfrútalo! No, sino que están situados en un contexto, están explicados, están reflexionados. Te acompañan de cuál era la psicología y las opiniones de Alice y cuál era su situación vital al escribirlos. Creo que hace que tengan muchísimo más empaque los relatos y por tanto te lleguen mucho más y puedas entenderlos mucho mejor. Creo que es una lectura mucho más reflexiva y mucho más nutritiva que solo haber cogido el relato sin más, haber junto a los tres relatos que son maravillosos,
por sí, o sea, son maravillosos, pero creo que esto le da una entidad que hace que sea mucho más que una antología de relatos. Esto no es, yo no lo definiría como toma una antología de relatos de Alice B. Sheldon, no, es mucho más. Es un acercamiento a su figura, a conocerla como escritora y como persona. Creo de verdad, o sea, que es un libro imprescindible para los amantes de la ciencia ficción, que queramos conocer a una de las pioneras, las dificultades a las que se enfrentó y la manera en la que intentaba explorar a través de ocultar su género, a través de mostrarlo, a través de sus textos, cómo eran percibidos. O sea, creo que es súper interesante, de verdad, os lo recomiendo muchísimo a todas las personas que os gusta la ciencia ficción. Ya está aquí el vídeo de hoy, creo que se me ha podido notar lo muchísimo que me ha gustado este libro, era mucho más de lo que esperaba. Yo tardé en ponerme porque Carla siempre ha dicho que es una de las traducciones más difíciles que ha hecho y eso sinceramente me imponía, me daba un poco de respeto que fuera a ser como muy pesado o muy difícil de leer. Y creo que he salido con un conocimiento mucho más amplio, no solo de esta autora, sino de la historia de la ciencia ficción, y eso me ha encantado. Los relatos también están súper bien, o sea, no quiero menospreciar los relatos, sino quiero alzar el hecho de cómo están puestos, cómo está editado este libro. Eso es lo que yo quiero poner en valor, agradecer a Crononauta el cariño que le han puesto a este libro. Y nada, como siempre, si lo habéis leído otros libros semejantes, os leo en los comentarios, podéis suscribiros al canal y darle like al vídeo. Y nos vemos en el próximo.